Ejercicio 7 de optimización. Nos pide, halla la base y la altura de una cartulina rectangular de perímetro 60 centímetros, que al girar alrededor de un lado vertical, de este de aquí, al girar alrededor de este eje que pasa por el punto A y el punto B, genere un cilindro de volumen máximo. Nos piden maximizar el volumen del cilindro generado al girar esta cartulina alrededor de este eje. Como nos pide maximizar el volumen, tengo que hallar la expresión de la función que me proporciona el volumen de este cilindro. La cartulina rectangular tendrá una altura que llamo h y un ancho de cartulina, o la base de la cartulina, que mide x. Esta cartulina, al hacerla girar alrededor de uno de sus lados, nos da lugar a un cilindro cuyo radio es x y cuya altura es h. La función que me proporciona el volumen de un cilindro en función de su radio y en función de su altura es esta de aquí. Volumen del cilindro en función del radio de la base y la altura del cilindro. Es pi r al cuadrado, o sea, pi por x al cuadrado, por la altura del cilindro. Esta es la función que debemos maximizar, que debemos optimizar. Pero como depende de dos variables, previamente tendremos que expresar una de ellas en función de la otra, y así la función a optimizar nos queda referida a una única variable. La relación entre estas dos variables viene dada por esta condición. La base y la altura de esta cartulina rectangular de perímetro 60 centímetros. Es decir, estas dos dimensiones están relacionadas o sujetas a la condición de que la cartulina rectangular tenga este perímetro. El perímetro de esta cartulina será 2 veces h más 2 veces x. Pues 2 veces h más 2 veces x igual a 60. Esa es la ecuación, o la relación, o la ligadura a la que están sujetas las dos variables, que es esta de aquí. De esta relación, o de esta ecuación, despejo una de ellas, la h. Y me queda 30 menos x. Me queda en función de x la altura. Esta expresión de h despejada la sustituyo en la función objetivo, que me piden maximizar, y me queda ya el volumen del cilindro referido a una única variable, la x, que es el radio del cilindro y que es el ancho de la cartulina. Me queda que el volumen de ese cilindro generado será pi por x cuadrado y por 30 menos x, que es la altura, sustituida. Derivamos esta función que me piden maximizar. La derivo y la igual a 0. Pi es una constante y queda por delante multiplicando. Si hubiese quitado en esta expresión el paréntesis, me quedaría 30 por x cuadrado menos x cubo. Derivando 30x cuadrado me queda 60x. Y derivando menos x cubo me queda menos 3x cuadrado. Esta es la expresión de la primera derivada, la igual a 0. Y calculo los valores de la x para los que la primera derivada se me hace 0. Me salen dos valores. X igual a 0, que no tiene ningún significado en relación al enunciado del problema, y x igual a 20. Tengo que comprobar que x igual a 20, que ya sé que es punto singular, es un extremo relativo y además un máximo. Para ello recurrimos a estudiar el signo de la segunda derivada de la función volumen. Es decir, derivamos otra vez esta expresión de aquí. Recurro a la segunda derivada de la función volumen. Me saldría esta expresión de aquí. Derivando 60x y menos 3x cuadrado por pi.
Analizo el valor o lo que obtengo al sustituir en la segunda derivada la cisa x igual a 20. Me sale una cantidad distinta de 0, por lo tanto no es punto de inflexión, será extremo relativo, y además esa cantidad que me sale es negativa, inferior a 0. Por lo tanto, tendríamos un máximo para la cisa x igual a 20. En x igual a 20, para ese radio del cilindro, o más bien para ese ancho de la cartulina, x igual a 20, se maximiza la función volumen de ese cilindro, que es lo que vengo a poner aquí. Y finalmente calculo la altura de esa cartulina para que se maximice el volumen del cilindro. Sabiendo que x igual a 20 es la que maximiza ese volumen, la altura será 30 menos 20 menos esa cisa, que maximiza el volumen, de acuerdo a la expresión despejada de la altura, en función de x. Y el ejercicio estaría hecho.